Con nuestro tema del día de hoy, vamos a empezar a hablar sobre la importancia de los aislamientos termoacústicos. Bueno, un poco para recordarles, nosotros tenemos una planta en Mosquera, que es en donde realizamos todos nuestros aislamientos termoacústicos. Nuestros aislamientos son producidos en Colombia, son aislamientos, es un producto colombiano y además utilizamos un 80% de material reciclado, que esto es súper importante. Por ejemplo, si en el proyecto que tienen está intentando acreditarse para un tipo de certificación ambiental como EDGE, como LEED, como WELL. Y como les comentaba, nosotros tenemos otras líneas, dentro de esa la línea de impermeabilización, y tenemos otra planta en Bucaramanga en donde hacemos todos nuestros mantos asfálticos y nuestras emulsiones. Bueno, estas son las 4 líneas, como les comentaba: la de construcción y arquitectura, la línea de aire acondicionado, la de industria y la de impermeabilización. Bueno, entonces esto que ven acá es como tal nuestra promesa de Bailor. Y nos dice por qué es importante aislar. Nuestros aislamientos, al estar hechos en fibra de vidrio, tienen un beneficio no solo térmico, sino también acústico. Esto quiere decir que si nosotros compramos un aislamiento y lo instalamos para que tenga un beneficio térmico, también nos va a dar ese beneficio acústico. O por el contrario, si lo compramos para un beneficio acústico, de por sí, cuando ya lo tengamos instalado, también nos va a dar un confort térmico. Entonces, en lugares en donde tenemos temperaturas superiores a los 30 grados, es decir, o cercanos a los 30 grados, un ejemplo, una ciudad como Barranquilla, como Villavicencio, en estos lugares los aislamientos de nosotros pueden reducir hasta 10 grados la temperatura, dependiendo de cómo los utilicemos. Esta reducción de la temperatura va a hacer que podamos disminuir el uso hasta en un 50% del aire acondicionado y de la calefacción. ¿Por qué de la calefacción? Porque así como podemos utilizar los aislamientos térmicos para lugares muy calientes, también los podemos utilizar para lugares fríos, para mantener la temperatura confortable al interior del espacio. Ahorita vamos a explicar un poco este tema. Adicionalmente, al poder reducir el uso del aire acondicionado y de la calefacción, vamos a poder reducir hasta en un 40% el consumo energético y la facturación mensual. Esto es súper importante, sobre todo en climas cálidos, en donde la factura de la luz es un poco más alta. Entonces, al utilizar aislamientos dentro de nuestras construcciones, no estamos haciendo, digamos, que un gasto adicional, sino realmente es una inversión a corto y a largo plazo. Bueno, nuestros aislamientos en fibra de vidrio, como les comentaba, pueden ser utilizados tanto en climas fríos como en climas cálidos. Son aislamientos multiclima. Entonces, lo que hacen los aislamientos en los climas cálidos es que al colocarlo, por ejemplo, en un muro de fachada o al colocarlo debajo de la cubierta, impedimos que ese calor externo proveniente, por ejemplo, en temas de cubierta, ese calor radiante del sol, no ingrese al interior de nuestra edificación y la comience a calentar. Por el contrario, en climas fríos, lo que hacen nuestros aislamientos es que el calor que estamos generando al interior del espacio, bien sea por las personas que estén adentro del espacio o por algún elemento de calefacción, va a perdurar mucho más, porque los aislamientos no van a permitir que ese calor se empiece a disipar y a perder por los muros, por el piso, por el cielo raso, y que se torne un ambiente frío. Entonces, no sé si algunos de ustedes han escuchado que pues realmente el frío no existe, sino que lo que existe es una ausencia de calor que hace que se sienta esa percepción del frío. Otro tema muy importante cuando utilicemos aislamientos acústicos y térmicos, sobre todo para temas de aislamiento térmico en ciudades muy calientes, es que tenemos que dejar un sistema de ventilación. Siempre es muy importante. Resulta que si nosotros ponemos aislamiento, pero
no dejamos un sistema de ventilación natural, el calor no va a tener por dónde salir. Resulta que el aire caliente tiende a subir y se queda normalmente en la parte superior, ¿sí? En la parte superior de nuestros cielos rasos, de nuestros proyectos, de nuestra cubierta. Entonces es indispensable tener una rejilla tanto en la parte superior de nuestras edificaciones como en la parte inferior, porque en la parte inferior es en donde está el aire más fresco. Entonces la idea es que pueda haber una recirculación del aire, entonces que entre fresco, suba el aire caliente y por arriba vuelva y salga. Entonces los aislamientos, si así los instalemos súper bien, no nos van a generar, digamos, que esa efectividad para la que los compramos y los instalamos si no tenemos un buen sistema de ventilación natural. En cuanto al tema acústico, es importante, no sé si aquí todos tenemos claro, que el sonido tiene una unidad de medida que son los decibeles. Y los decibeles no se comportan de manera lineal, sino de manera exponencial. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si yo tengo una fuente de ruido que me está generando 5 decibeles y otra fuente de ruido que me está generando 10 decibeles, no significa que yo vaya a percibir esa de 10 decibeles el doble de fuerte que la de 5 decibeles. La voy a percibir muchísimo más fuerte debido a que su crecimiento en cada decibel es exponencial. Entonces, asimismo, cada decibel que yo logre disminuir, lo voy a percibir bastante. Digamos que ese confort que yo voy a generar cuando logre reducir decibeles es bastante alto, porque esa reducción también sería de manera exponencial. Esta diapositiva es un ejemplo en donde hagamos de cuenta que tenemos 3 habitaciones, una al lado de la otra, y nuestras habitaciones están separadas por 2 muros divisorios. Entonces, la habitación de la derecha está separada por un muro divisorio, sistema en seco, 2 placas de yeso, perfilería y aislamiento en fibra de vidrio. Mientras que mi muro divisorio hacia el lado izquierdo son 2 placas de yeso, una cámara de aire, pero no tenemos ningún tipo de aislamiento al interior. Digamos que ahí es un muro hueco. Bueno, en este caso, en este ejemplo... Perdón. Dime. Es que me están diciendo que están sin sonido, ¿están escuchando? Están en el chat diciendo que están sin sonido. Que no han activado el audio de ellos. Les falta que en su móvil ya. el audio, pero todos okay. Estamos escuchando. Bueno, ok. Vale, listo. Vale. Entonces, en este ejemplo es como si en la habitación de la mitad tuviéramos unos niños gritando que nos están emitiendo una fuente de 75 decibeles. ¿Qué va a pasar con la persona que se encuentre en la habitación de la izquierda con el muro divisorio sin aislamiento? Que va a haber una pérdida de ruido de 35 decibeles, pero a la persona todavía le van a llegar 40 decibeles, que sigue siendo bastante fuerte para el oído humano. Todos los materiales tienen un porcentaje de absorción de ruido, pero lo que hacemos con la fibra de vidrio es que lo potencializa, o sea, se va a reducir mucho más el ruido. Por eso podemos ver que en el ejemplo de la habitación de la derecha, con nuestro muro divisorio con aislamiento termoacústico, tenemos una pérdida de ruido de 41 decibeles, y a los oídos de la persona que se encuentra en la habitación de la derecha van a llegar solo 34 decibeles, que ya es, digamos que un poco más ameno para el oído humano. Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos en donde podemos utilizar los aislamientos. Entonces, si bien el aislamiento termoacústico es el complemento, digamos que el hermanito, que siempre tiene que ir junto al sistema de construcción en seco, es decir, placas en drywall, en fibrocemento, esto no quiere decir que no lo podamos y no debamos utilizarlo también con sistemas de construcción tradicional. Muros en mampostería, ladrillo, mampostería en concreto, o muros pantalla en concreto, sistema constructivo industrializado con muros pantalla y placas.
Independientemente del sistema constructivo, deberíamos y podemos utilizar aislamientos termoacústicos. Como grupo, nosotros le apostamos a la construcción en seco. Primero porque pues todos los muros que se construyan con construcción en seco, con construcción liviana, deben tener ese aislamiento acústico en su interior para que no quede un muro hueco y pues tengamos esa absorción del sonido que necesitamos y también generemos ese beneficio térmico. Pero también porque el sistema constructivo tradicional es un sistema constructivo, el sistema constructivo en seco es un sistema constructivo que primero es mucho más ágil, los tiempos de construcción son más rápidos, pero sobre todo, y lo que más nos interesa como empresa, es que es un sistema mucho más amigable con el medio ambiente, que no produce tantos residuos, tanta contaminación, y que además es mucho más seguro para las personas que lo construyen, que están instalando este tipo de sistema. Acá tenemos un ejemplo en donde tenemos 3 tipos de muros distintos, pero con distintas materialidades, pero estos 3 muros me están generando el mismo aislamiento, el mismo nivel de aislamiento, 62 decibeles. Pero como podemos ver, aquí lo que nos cambia es el peso, la densidad y el espesor. Entonces, primero tenemos un muro de hormigón que mide 25 Arquitecta, centímetros. es que estaba volviendo a sonar extraño. Que volvió a escucharse extraño, a ver si activas para el audio. Vale, ahí se Ahí, escucha ya. mejor. Ya, ahora sí. Listo. Bueno, acá les estaba comentando que tenemos 3 tipos de muro con materialidades distintas, pero estos 3 tipos de muro, los 3 me están generando un nivel de aislamiento de 62 decibeles, que es bastante bueno. Pero acá lo que nos cambia es 1, el espesor, y 2, la densidad y el peso. Entonces, en el primer caso tenemos un muro en hormigón que mide 25 centímetros de espesor, pero pues tiene un peso bastante alto. En el segundo caso ya tenemos una disminución de 19 centímetros con una solución mixta con ladrillo, aislamiento acústico y placa en yeso. Y también disminuimos el peso a 260 kilogramos por metro cuadrado. Mientras que en el tercer montaje tenemos un espesor mucho menor de 17 centímetros con un peso también mucho menor de 60 kilogramos del metro cuadrado y me está generando el mismo nivel de aislamiento. Entonces, ¿qué estoy ganando acá? Yo estoy ganando espacio porque tengo un muro mucho más esbelto que me va a permitir ganar metros cuadrados al interior de mi edificación. Y además, al ser un muro menos pesado, me va a permitir a mí tener un tipo de cimentación menos robusta y más económica. Entonces, acá podemos ver algunas de las ventajas de utilizar un montaje en seco con los aislamientos acústicos o una solución mixta, pero con aislamiento acústico para llegar a un nivel de aislamiento bastante alto, con un muro mucho más esbelto y menos pesado. Y bueno, ya por último, para terminar la parte técnica, contarles un poco que este tipo de aislamientos no solo funcionan para aislar acústicamente un proyecto, sino también para acondicionar los espacios. Entonces resulta que existe una gran diferencia, como en todo el tema acústico, entre aislar y acondicionar. Cuando nosotros hablamos de aislar, hablamos es de no permitir que el sonido me pase de un espacio al otro, que me atraviese de un muro al otro, de una habitación a otra, de un apartamento a otro, que me atraviese de un piso a otro, también en temas de la placa, por ejemplo, de entrepiso. Entonces es ese tema de no permitir que el sonido me atraviese. Pero cuando hablamos de acondicionar, es cuando queremos que dentro de un espacio la voz humana,
la música, los sonidos, los videos que vayamos a reproducir en caso de que sea una conferencia, una charla, pues se escuchen de manera clara, sin ecos, sin tiempos de reverberación altos, y esto lo logramos a través del acondicionamiento. Entonces resulta que dependiendo del volumen de nuestro espacio, nosotros podemos calcular los tiempos de reverberación ideal, que es el tiempo que se demora el sonido después de que sale de la fuente, rebotando en el espacio hasta llegar a los oídos de los oyentes, de los receptores. Entonces vamos a ver un ejemplo de un auditorio que tiene un tiempo de reverberación bastante alto porque no se le hizo ningún tipo de acondicionamiento acústico. Me cuentan si logran escuchar el audio. ¿Se escuchó? Se escuchó. Vale, listo. Entonces yo creo que a más de uno nos ha pasado que hemos ido, por ejemplo, a una, no sé, a una izada de bandera, a una clausura de un colegio, en un polideportivo, donde normalmente los hacen, y escuchamos de esta manera. No se escucha bien, se escucha ecos, no se alcanza a entender lo que se está diciendo, y esto pasa porque normalmente estos espacios son muy duros. Si se dan cuenta, las graderías están hechas en concreto, cubierta metálica, y estos elementos lo que hacen es reflejar el sonido y no absorber. Entonces es importante utilizar los aislamientos en fibra de vidrio para poder acondicionar los espacios y mejorar esa absorción acústica. Vamos a ver el caso de este mismo auditorio cuando ya hay un acondicionamiento acústico que todavía no es el ideal, pero ya nos ayuda a mejorar la inteligibilidad. Vamos a escuchar. Fiberglass Colombia. Productos para construir mejor calidad de vida. Listo. Entonces, si ven, ya mejoró muchísimo más esa percepción acústica, podemos entender mejor lo que se está diciendo, pero cuando logramos el tiempo de reverberación ideal, que es el último caso, utilizando acondicionamiento acústico, que ya ahorita Angélica les va a mostrar qué productos y en dónde se deben aplicar para lograr este tipo de acondicionamiento en nuestros proyectos, pues va a mejorar muchísimo más la acústica. Fiberglass Colombia. Productos para construir mejor calidad de vida. Listo. Bueno, entonces, como hemos venido hablando, existen soluciones que son especializadas para los diferentes espacios de nuestros proyectos arquitectónicos. Existen productos que son multifuncionales, esto quiere decir que los podemos aplicar tanto en muros como en cubiertas, como en cielos rasos, otros que son específicamente para cubiertas, otros que sí son especializados para pisos, para cielos rasos, otros solo para fachadas y otros para tuberías. Entonces ya a partir de acá los dejo